Brian Fernández, el crack que no gambetea el infierno de las adicciones. Es una revancha, son los últimos meses que me quedan en Colón y sé que puedo revertir la situación. No tuve mucha continuidad, pero viene un técnico nuevo, había declarado Brian Fernández a fines de febrero de 2023. Tras acordar con la dirigencia sabalera el regreso al club de sus amores, donde había tenido un breve paso entre 2019 y 2020. El fútbol le había dado otra oportunidad al delantero santafesino que supo brillar en Defensa y Justicia. Luego de ser arrestado por arrojar piedras a un colectivo y de recibir un tratamiento por su adicción a las drogas. El futbolista regresó a Colón con la esperanza de incorporarse al primer equipo. Leer más. De ser un jugador con potencial europeo a luchar contra las adicciones, la accidentada carrera de Brian Fernández. Sin embargo, la semana pasada faltó a 2 prácticas sin avisar y el DT sabalero, Néstor Pipo Gorosito, lo marginó del plantel profesional. Faltó a 2 entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di 2, ya está. Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo, explicó el entrenador de Colón. El saludo entre Brian Fernández y Pipo Gorosito, en uno de los primeros entrenamientos del futbolista en Colón. Este lunes, un aviso a la policía alertó sobre la presencia del BMW de Brian Fernández. Abandonado desde un día antes, en inmediaciones de calle Peñalosa y Doldán. A pesar de esta preocupante situación, sus familiares confirmaron a Aire que se encontraba en su domicilio, en buen estado. Sin embargo, el deportista aún no hizo ninguna aparición pública. El pasado 26 de septiembre, Brian Fernández cumplió 28 años y su futuro es incierto. Desde su paso por Defensa y Justicia, ya sumó 10 camisetas diferentes y su desvinculación. En casi todos los casos, fue por motivos similares, su problema con las adicciones. El suegro y la pareja del futbolista intentaron retirar el auto, pero no pudieron porque no contaban con la documentación correspondiente. Los problemas de Brian Fernández con las adicciones salieron a la luz en 2015 cuando, defendiendo los colores de Racing, dio positivo en un control antidopaje. Sin embargo, la problemática había surgido varios años antes. La muerte de David Fernández, su hermano mayor, en agosto de 2012 fue un punto de inflexión en la vida de Brian y en la de toda una familia compuesta por una madre soltera y 10 hermanos en total, de los cuales 4 son futbolistas profesionales. Además de Brian, juegan al fútbol Leandro Fernández, Universidad de Chile, Nicolás Ubita Fernández, Defensa y Justicia, y Juan Cruz Villagra, excursionistas. David Fernández murió el lunes 13 de agosto de 2012, debido a un trágico episodio en el barrio sur de la ciudad. El domingo anterior, el joven, que en ese momento tenía 18 años, iba a bordo de una moto y, al llegar a la intersección de Urquiza y Juan de Garay, chocó contra un automóvil y luego embistió a otra motocicleta. En ese preciso momento, y luego el doble accidente, David sacó un revólver que llevaba en la cintura y se disparó en la cabeza. La herida le produjo secuelas irreversibles y falleció tras agonizar durante 30 horas en el hospital Calen. Leer más. Caso Brian Fernández, cómo impacta la cocaína en el cerebro de las personas adictas. Su destacada actuación en Defensa y Justicia le permitió el traspaso a Racing de Avellaneda. Fue el día más triste de mi vida. De aquel momento tengo más fuerza para salir adelante. Había declarado el futbolista Leandro Fernández, hermano mayor de Brian, cuando le preguntaron sobre la muerte de su hermano en 2015. Nacido en barrio Yapeyú, Brian Fernández creció en un entorno de carencia económica y afectiva. Desde chico, convivió a diario con el delito y el narcotráfico, pero su madre fue una contención enorme para mantenerlo alejado de esa realidad. Sin embargo, la muerte de su hermano mayor caló tan hondo en el jugador que esa situación lo terminó ingresando al mundo de la droga. Contaron desde el entorno del ex delantero de Colón Aire.
No hubiésemos contratado a Brian si sabíamos que tenía esa adicción porque no tenemos ganas de perder el capital. Lo mejor que le puede pasar es internarse y hacer una rehabilitación, había dicho el presidente de Racing, Víctor Blanco, cuando le preguntaron por el control que sacó al delantero de las canchas durante 1 año y medio. En 2018, llegó al Necaxa de México donde tuvo un gran momento y se convirtió en figura del equipo. Tras romper el contrato con Racing antes de tiempo, Brian Fernández buscó renovar el aire en Sarmiento de Junín. Allí jugó 5 partidos, 7 en el Metz de Francia y luego 12 en Unión La Calera de Chile. En 2018, llegó al Necaxa de México donde tuvo un gran momento y se convirtió en figura del equipo. Esa experiencia le sirvió para desembarcar en el fútbol de los Estados Unidos. A tan solo 5 meses de haber arribado a Portland de la MLS, el equipo anunció que Fernández había ingresado voluntariamente al programa de abusos de sustancias y salud del comportamiento de la liga, Substance Abuse and Behavioral Health. SAB grande H, y que no estaría disponible hasta que lo autorizara el cuerpo médico de la liga. En medio de todo esto, surgió el interés de Colón y la idea de hacer base en el club de sus amores sedujo al jugador. Sin embargo, volver a la ciudad que lo vio nacer no terminó siendo una decisión positiva para su vida. Solo 5 partidos jugó con la camiseta rojinegra entre 2019 y 2020 y su estadía en Santa Fe fue muy polémica. No solo protagonizó varias recaídas, faltazos y desencuentros con el entrenador Eduardo Domínguez, sino que también sufrió amenazas de muerte por parte de su padre biológico. Es difícil esa situación. Es algo de familia y yo no esperaba vivir algo así con un familiar. Que terminase de esa manera es algo muy loco y más viniendo de un padre. El problema es la camiseta, había declarado el jugador en ese momento. Brian Fernández con la camiseta de Colón. A partir de ese difícil panorama, Colón buscó una salida a esta situación y Brian terminó recalando. Luego de un tratamiento médico, en Ferrocarril Oeste de la Primera B Grande Nacional. Sin embargo, tanto allí como en Brown de Puerto Madryn, equipo donde se desempeñó durante un par de meses en este 2022. Su situación personal no mejoró y volvió a tener recaídas que lo dejaron sin club. El 6 de octubre del año pasado, el delantero fue detenido por la policía de Santa Fe tras ser encontrado arrojando piedras y causando disturbios en una parada de colectivos. Luego de ser internado durante casi un mes en el hospital Iturraspe por un brote psicótico, inició un proceso de recuperación junto a un grupo de profesionales. Leer más. Videos. Así se recupera Brian Fernández a un mes de su detención en barrio Yapeyú. A inicios de 2023, el club chileno San Luis de Quillota anunció la llegada del jugador santafesino y fue apuntado como el gran refuerzo del equipo que milita en Primera B Grande. De hecho, Brian estuvo entrenando a la par con sus nuevos compañeros. Sin embargo, cuando solo faltaba la firma del jugador en el fútbol chileno, Néstor Vignati y Cristian Bragarnik llegaron a un acuerdo y Brian Fernández volvió a Santa Fe. Cuando parecía que Brian Fernández continuaría su carrera en el fútbol chileno, el futbolista volvió a Colón. Las expectativas por su regreso al club de sus amores era alta. El delantero se juntó con la dirigencia sabalera y acordó los pasos a seguir. Hasta pasó por la peluquería para volver a los entrenamientos con un look renovado. A pesar de sus palabras, la semana pasada faltó a 2 prácticas sin avisar y Néstor Gorosito no dudó en marginarlo del plantel profesional. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo, apuntó el entrenador sabalero. Leer más. Facundo Garcés y la situación de Brian Fernández en Colón, lo ayudé lo más que pude. Desde ese momento, se desconocía el paradero del jugador. Hasta que este lunes la policía encontró el vehículo de alta gama del jugador abandonado en la intersección de las calles Peñalosa y Doldán, en Barrio Altos de Noguera. El suegro y la pareja del futbolista intentaron retirar el auto, pero no pudieron porque no contaban con la documentación correspondiente. Los familiares de Brian Fernández confirmaron a Aire que se encontraba en buen estado de salud dentro de su domicilio.
Sin embargo, el deportista aún no hizo ninguna aparición pública. Los familiares de Brian Fernández confirmaron a Aire que se encontraba en buen estado de salud dentro de su domicilio. Sin embargo, el deportista aún no hizo ninguna aparición pública. Siempre tratamos de estar encima de Brian y está pasando por una situación muy difícil. Le sacamos el fútbol, le sacamos la vida, dijo su representante, Christian Bragarnik. Diciembre de 2021. A más de un año de esa declaración, el futuro de Brian Fernández es una incógnita. Lee ahora.